habido una modificación muy profunda de la ladera y del cauce, que se ha reexcavado el cauce con la aportación de nuevas gravas, de bloques, y eso es un indicio de que por aquí circuló muchísima agua, una cantidad importante, y tenemos que valorar en qué medida pues este acontecimiento, este evento ha podido afectar a los abrigos. Hemos tenido suerte, el agua no llegó hasta el abrigo 2 y las pinturas se conservan en el estado en el que estaban en momentos previos a la dana. Por lo que vemos en el cauce, en este punto concreto, el agua reexcavó el lecho del barranco, con lo cual, a pesar de que llevaba un volumen importante, no llegó hasta esta altura. Bueno, en el abrigo de Falfiguera hay dos motivos identificables. Uno de ellos es esta figura de un arquero de estilo levantino. Es una figura muy particular porque este tipo de representaciones son frecuentes en Castellón y más al sur tienden a disminuir su frecuencia. Por lo tanto, es un caso muy interesante. Pues estamos de enhorabuena, es decir, realmente no ha habido una afección directa que haya podido perjudicar las pinturas, que son un documento patrimonial muy importante, ¿no? Entonces, este abrigo, el primer estudio que se hizo de él, pues se identificaron 137 figuras distribuidas en varios paneles. En la parte superior hay una figura femenina de cuerpo muy largo, con el torso inclinado, la cabeza pequeña, con un tocado, los brazos en asa sobre el pecho, y alrededor de ella unas figuras que corren hacia abajo, con las piernas extendidas, de cuerpos muy estilizados. La mayor parte de las pinturas levantinas de este abrigo se desarrollan entre 6.000 a.C. y el 3.000 a.C. Todas estas inspecciones y este cambio de la orografía nos ha llevado a descobrir nuevos abrigos. Recordem que l'art rupestre llevantí és patrimoni de la humanitat, això és un honor i també un deure. Sí, eso nos compromete a las 6 comunidades autónomas que formamos parte de este galardón a siempre estar manteniéndolo, conservándolo, documentando e investigando sobre él.